en la presencia de Dios. Dijo el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y también cuando hay escasez. Y esto va dirigido para todas las áreas, porque hay que aprender a ser agradecido con el Señor sin importar lo que estemos pasando. No solamente nos podemos acordar del Señor, porque generalmente cuando todo va bien nos olvidamos de Él. Cuando las cosas van mal nos acercamos a Él, pero lo que el Señor demanda es que nosotros nos acordemos siempre de Él. Sea que hayan buenos momentos o estemos pasando malos momentos. Dios es un Dios de presencia continua, a pesar de lo que nosotros podamos estar pasando. No nos abandona. A pesar de que nosotros lo ignoremos o no queramos echar mano de Él, Dios siempre sigue ahí. Si nosotros los seres humanos tuviéramos algunos comportamientos como el Señor, que cuando sucede sobran las personas que se acercan y nos pueden decir, no seas cara dura, ¿por qué estás soportando? ¿Por qué estás aguantando? Si no te quieren ahí. ¿No es verdad? Si no notas que no te reciben bien. Bueno, nosotros tenemos un comportamiento así con el Señor muchas veces. Queremos ignorarlo y dejarlo por ahí. Y bien haría Dios en irse, ¿no? Pero Él nunca se ha ido, hermano. Él permanece ahí. Es como la viejita que está parada allá en las entradas de las cárceles, creyendo que su hijo es inocente. Y puede saber que su hijo es un malvado, pero su amor es más fuerte que los hechos de su hijo. Y aún conociendo las malvacidades que pudo haber hecho el hijo, todavía hace de todo con el fin de que, y tiene una esperanza que puede salir libre. Ese amor es grande. Ese es el amor de Dios también en nuestras vidas. Dios todavía tiene, o sea, cree en nosotros que podemos volvernos cuando le damos la espalda. Yo sé que te vas a volver a mí. Qué misericordioso es el Señor. Hoy vamos a tocar un tema bastante picante, hermano, controversial. No deberíamos mandarlo en directa, pero hay que hacerlo. Y se llama el tema de la restitución. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 22. El tema de la restitución. Es una ley liberatoria. Éxodo 22. Digo, no debería ir en directa porque es un tema contradictorio, no solamente en el social, en los medios, sino en la misma iglesia. Porque cuando hablamos de restituir, yo voy a hablar hoy de restituir lo que le debemos al Señor. ¿Alguien tiene deuda con Dios? No estoy hablando económicamente. El social, los medios nos han martillado tanto. Fíjese que por siglos la iglesia, desde su fundación, nunca dudó de darle a Dios. Nunca. O sea, el tema de diezmos, de ofrenda, de primicias, de pacto, nunca fue discutido, nunca. Pero en los últimos años es un tema muy discutido, hasta por ministros sabiondos, que creen saber tanto de Dios y hasta el grado de predicar
contra de los principios de Dios y ha metido en confusión a la iglesia, y eso ha hecho que muchas personas entren en crisis. Lógicamente crisis económica, pero que cuando hay crisis económica hay crisis espiritual, porque la desestabilidad del cristiano, del ser humano, es cuando tienes necesidad. Usted puede hacer compromiso de servirle a Dios y ser fiel al Señor, constante, fin, que usted tiene toda la provisión. Pero cuando de repente pierde el empleo, tiene problemas con su habitación, tiene problemas con su familia, eso le desequilibra y deja lo de Dios por ir en busca de suplir esa necesidad. Entonces, el tener deudas con Dios no solamente nos mete en una crisis económica, sino que es el producto de la crisis espiritual. Siempre hablo esto porque nosotros tratamos con iglesias con respecto al centro de retiro, el refugio, y ese lugar ha sido destinado para apoyar las iglesias que puedan hacer sus retiros espirituales, campamentos. Y no está basado en ganancia, está basado solamente como darles una posibilidad accesible con los precios. Porque siendo que en Italia tenemos también lugares como eso, pero le cuesta un ojo de la cara. Entonces nosotros, sabiendo la dificultad económica que tiene especialmente el pueblo latino, hemos puesto cuotas que sean accesibles a todas personas. Pero nosotros somos testigos de que el primer contacto es el pastor. Y ya siendo un precio accesible, todavía nos dicen y no nos pueden descontar. Es que no tenemos. Y es que en la iglesia los hermanos no tienen, tenemos muchas personas sin trabajar. Imagínense que para poder participar a algo espiritual no tienen, entonces eso afecta un avivamiento en la vida del cristiano. Por eso es que no es solamente crisis económica, crisis espiritual. Acá en el ministerio casi no lo vemos porque usted está dispuesto a soltar y a participar. Cuando es de cosa espiritual nosotros lo hacemos. Pero haciendo un sondeo general, hay muchas congregaciones con dificultades económicas y simple y sencillamente es porque el pastor no predica finanza. Y yo siempre he predicado finanza. No sé cuántos van a murmurar siempre porque murmuran en la misma iglesia. No sé cuántos mensajes también van a enviar por el canal que va en directo. O sea, no importa, nosotros predicamos de la Biblia. Y no predicamos finanza porque este pastor necesite dinero o porque esta iglesia necesite dinero, de ninguna manera. La predicamos porque quienes entramos en dificultad, cuando le fallamos a Dios, somos nosotros. El hecho de que usted deje de diezmar y de ofrendar, la iglesia no se ha parado, va para adelante. Dios siempre proveerá. Entonces no se predica por una necesidad de la obra, se predica por una necesidad espiritual en la vida del creyente, porque es un principio de Dios. Y vea lo que dice este tema. Vamos a leer de donde parte la ley del Señor. Lo tiene ahí, 22:1. Mi Biblia le aparece leyes sobre la restitución, no sea la suya. Entonces dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguno robare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Esta es una ley vigente en Israel. Lo vamos a ir viendo poco a poco en la palabra. Israel, siempre lo decimos, los judíos, ellos no tienen miedo a que les roben. Se ofrecen para que les roben. Porque ellos saben que el que roba la lleva de perder. Porque tarde o temprano le tendrá que restituir o 4 o 5 veces.
Y hasta el día de hoy, si usted se quiere informar, puede ir a informarse cuántas naciones le están devolviendo a Israel por todo el daño que le hicieron, especialmente en el Holocausto. Le han regresado millonadas de dinero, porque deben restituir. Es una ley de Dios. Y dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esta es una ley en los Estados Unidos, por ejemplo. Los americanos, ellos están autorizados a disparar si usted entra en su propiedad. Acá no, usted entra, le roban, lo golpean y mata y usted va preso. En los Estados Unidos no es así. Tanto así que cuando paran a alguien, la autoridad le dice, no muevas la mano, porque si muevas la mano te mato. Porque puede ser una intención de sacar un arma. Están autorizados. Esta es la ley de Dios, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Esto es importante entenderlo porque especialmente el diezmo está basado en un intercambio de vida. Ese fue un plan de Dios. O sea, nosotros pagamos un diezmo, damos un diezmo a Dios a cambio de protección de mi vida, porque mi vida le pertenece al Señor. O si no quiero darle al Señor, entonces me entrego por completo al Señor, como la tribu de Leví que le servía al Señor. Entonces ellos no trabajaban, no le podían dar al Señor porque ellos eran del Señor. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, ahí es verdad el 5, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Va a un juicio igual. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere atropellado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere atropellada o muerta estando ausente, su dueño deberá pagar. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Esta es la ley de la restitución. Vamos a orar, hermanos, al Señor y vamos a pedirle que nos ayude para poder escuchar su palabra. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos, Señor, toda la gloria y te damos toda la honra a ti, Señor. Tú que eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración. Te pedimos que esta mañana puedas ministrar nuestros corazones, nuestras vidas, que podamos aprender de tu palabra, Señor.
especialmente con tu guía y con tu temor, Señor, que estemos libres de todo prejuicio humano, Señor, y todo aquello que pueda molestarnos. Solamente queremos, Señor, hacer tu voluntad y que tu Espíritu Santo sea nuestra guía perfecta esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. La ley de la restitución. Hace algunos años, bueno, no tantos años, hablábamos siempre de esto de una manera diferente y preguntaba en aquella ocasión, ¿a quién le gustaría que le digan ladrón? A nadie, ¿no? Allá donde yo crecí había tanta necesidad, es donde hay tanta necesidad y donde las mujeres tienen muchos hijos y de varios papás. Y esto hacía de que alguna familia, para sacar adelante a sus hijos, pues sus hijos eran callejeros y se convertían allá le llamamos rateros, no ladrones profesionales, pero tenían que robar para comer. Y entonces estaban los hijos de la Juana arriba. A estos muchachos había que tenerles miedo. Cuando usted los veía bajar por el caserío, ellos iban de cacería, había que llamar las gallinas que allá comen sueltas y andan por los potreros, había que llamarlas porque sabían que los hijos de la Juana arriba iban por ahí. Entonces un día anterior a mi mamá le habían robado una gallina, una o dos. Y ese día por la mañana va pasando, nosotros vivíamos, era la última casa y a nuestro costado estaba todo potreros, eran ahí. Y por ahí eran los caminos y ahí iba bajando uno de los hijos de la Juana Rivas. Y mi mamá cuando lo vio le dijo, acá vienes de nuevo, ¿verdad? Ayer me robaste las gallinas. Y el muchacho se para y le dice, no, le dice, ayer no vine yo. Ayer vino mi hermano. O sea, eran tan caraduras, ¿no? Que ellos ya estaban tildados porque ellos eran los que robaban, ¿eh? Entonces no les preocupaba. Pero a nadie le gusta, hermano, esto, ¿no? De repente estos muchachos crecieron por la necesidad de comer, robaban para poder tener su sustento, y esto les hizo acreedores de ese título, ¿no? Los que robaban en el cantón, el caserío, el barrio, donde sea. Pero imagínense, eran muchachos. ¿Qué pasa cuando uno crece, no? Y entonces ya hay que enamorarse, y la novia ahí se va a enamorar del robagallinas, del que robaba en el caserío. Entonces a nadie le gusta. Pero la Biblia en una oportunidad reprende al pueblo de Israel, y no es una reprensión basada solamente para el pueblo de Israel, pues todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, dice el Nuevo, que fue escrito para nosotros mismos, para nuestra misma enseñanza, para nuestro mismo provecho. Entonces Malaquías, Dios reprende a Israel y los trata de ladrones a todo el pueblo de Israel. No le gustó, por supuesto, no le gustó, a nadie le gusta eso. Pero les dijo que eran ladrones hasta el grado de que habían pasado tantos años, que no era una culpa de ellos, era una culpa de sus antepasados. Por eso es que yo crecí en el Evangelio, y mis padres siempre tuvieron el cuidado en que sea con pobrezas, pero aunque sea su centavito, uno lo llevaba para darlo de ofrenda en la escuela dominical. Y cuando nos daban, siempre nos decían, tiene que ir separando el diezmo. Entonces uno crece desde pequeñito, y uno cuando le llegaba dinero sabía que tenía que darle a Dios. Y eso pues hace que cuando la persona crece y sigue en el camino del Señor, no obtiene ese título de ladrón, porque ya fue instruido y enseñado para darle a Dios.
Pero hace algunas generaciones, con este pleito del darle a Dios, que es muy, muy contencioso, le decía por las redes, aún los padres de familia han descuidado en la formación de sus hijos el que sus niños puedan ofrendar. Yo veo a los niños de acá de la iglesia que ellos quieren dar siempre su ofrendita porque los padres les están enseñando. Ellos no van a tener problema con Dios el día de mañana que sean grandes. Hay mucho pecado que puede haber en la iglesia. A veces no es culpa de la persona, sino que se viene arrastrando desde los antepasados. Entonces el reclamo de Dios lógicamente que culpa al pueblo, pero Él les dice desde los días de vuestros padres, ustedes se apartaron de mis leyes. Y si ustedes son ladrones, ellos no tenían conciencia de culpa porque ya había salido de circulación el diezmo y la ofrenda y todo lo que tiene que ver con darle a Dios. No se hablaba más en el pueblo de Israel. Entonces, cuando ese vocabulario sale, cuando esa práctica y esa costumbre sale de circulación de la iglesia, entonces la conciencia del hombre se cauteriza y olvida. Entonces Dios viene a decir y dice, tú eres ladrón. Y ellos dicen, no, a ver, ¿en qué? O sea, usted no me va a decir ladrón a mí. ¿Qué le he robado? Entonces está aquel que va a la cárcel y le dice, ¿por qué te llevaron preso, Juan? Le dice, por una vaca, dicen. ¿Y cómo pasó? No, dice, yo iba por la calle, vi el lazo, tomé el lazo y iba jalando el lazo. Sin nada más que en la otra punta iba una vaca amarrada. No, el hombre siempre va a tener excusas para poder presentarse delante de Dios. El otro le dice, ¿por qué te llevaron preso? Porque le escondí el martillo al maestro. Nosotros le llamamos maestro al maestro de obra, ¿no? Al albañil. Y se le escondí el martillo al maestro. Y solo porque le escondiste el martillo te llevan preso, ¿sí? ¿Y dónde se lo escondiste? En la cabeza. O sea, a veces tenemos actitudes de considerarnos libres de culpa porque nuestra conciencia está cauterizada y para nosotros ciertas cosas que dejamos de cumplir ya no nos incomodan, ya no nos hacen entrada. Entonces eso sale de circulación y vivimos en un medio, porque yo lo veo con mis ojos. Nosotros llevamos libros de registro y aún hay gente sirviendo en las iglesias que no son fieles en sus diezmos a Dios. Hay personas que no creen en las primicias, no creen en las ofrendas de pacto. Simple y sencillamente porque por años se vienen usando las plataformas de que esas cosas ya salieron de circulación, que no es para la iglesia, que no es para la iglesia, que no es para la iglesia. Y simple y sencillamente son personas aferradas a su materialismo, que no quieren darle a Dios y entonces tienen que levantar a preparar una exégesis y presentarla de defensa, y una exégesis pues después se vuelve un credo y se vuelve una ley que le cierra y que le priva la mente a cualquiera que de repente también tenga ese sentimiento de materialismo. Entonces dice, ¿y yo qué le estaba dando al Señor? Sí, hay miles de predicadores por todas las redes sociales diciendo que eso no es para la iglesia. Y entonces los cristianos se privan de darle a Dios. Pero si existe una ley de la restitución, hermanos, también debe existir un tribunal de juicio. Porque la restitución, aunque si yo lo estoy usando ahorita porque es un término general y yo lo estoy usando para la economía, pero la restitución tiene que ver, como hemos leído, con todo el sistema de vida. Vamos a dar cuenta a Dios con todo lo que no era nuestro. Si nos vamos al lado espiritual, un día vamos a estar delante del Señor para rendir cuentas de los dones que Él puso en nuestra vida, del ministerio que puso en nuestra vida,
la sabiduría que Él dio a los hombres para que tú pudieras ser un consejero, un enseñante, un guía, un ejemplo para alguien, pero que no lo quisimos hacer en la vida. Un día vamos a ir a un juicio final con Dios. Primero, para restituirle a Dios lo que Él puso en nuestras manos, y segundo, para ver si hay una liberatoria de libertad o hay un juicio de condenación. El pensamiento de la iglesia del arrebatamiento y que Cristo venga y estar con el Señor debería ser un pensamiento de preocupación. La Biblia dice que cuando Jesús murió y cuando Jesús resucitó, le dice a María, que es la primera mujer con la que se encuentra, le dice: ve y llama a los otros. Y ella va corriendo y se encuentra a Juan y se encuentra a Pedro y le comunica el anuncio. Y el primero que sale corriendo es Pedro. Pedro va a toda velocidad adelante de Juan, pero de repente Pedro se detiene, Juan pasa y Pedro quita la velocidad y llega por último al Señor. Y esa determinación de Pedro da lugar a pensar: ¿por qué Pedro, si a la noticia de que Jesús ha resucitado y que él lo amaba tanto, quería verlo, qué es lo que hizo a la velocidad que va, que se pare, se detenga y llegue por último avergonzado? Simple y sencillamente que hace unos días Pedro le había negado. Y hoy había que enfrentarse a Jesús resucitado. Que Dios no tiene la misma manera de nosotros de corregir. Dice la Biblia que cuando Pedro le negó y el gallo cantó, Jesús lo vio. O sea, la mirada de Pedro negándole y Jesús confirmando su mirada, eso quedó grabado en la conciencia de Pedro de culpa. Le fallé al maestro, lo negué, mentí, me vio cuando estaba escapando y hoy tengo que enfrentarlo. Luego se lo encuentra de nuevo sentado a la mesa y él está ahí sentado con su cabeza cabizbaja por la vergüenza de ver, porque cuando uno ha fallado tiene vergüenza de ver a los ojos. Dice la conciencia de la culpa. ¿Cuál es la motivación y la alegría de que Cristo venga si hay cosas en nuestra vida que necesitan ajustarse hoy antes que se cierre el tiempo? Porque los libros de archivo del Señor entre poco tiempo serán mandados a registro de la eternidad. Hoy todavía nosotros, Él puede agregar lo malo que hacemos y puede borrar porque nos podemos arrepentir. Pero viene el momento que el Señor dice: se acabó, envíenme los libros y hoy van a ser abiertos solo para juicio. Por eso es que el apóstol dijo: hijito, si alguno te comete pecado, abogado tenéis para con el Padre hoy. Porque no podemos correr a presentarnos al Señor en el arrebatamiento y vamos a encontrarnos, en vez de eternidad, nos vamos a encontrar con un juicio. ¿Qué hiciste con lo que te di? Debe ser una preocupación. Por eso Pablo escribió y dijo que el Dios de paz os santifique por completo, el espíritu, el alma y el cuerpo, para que estéis irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible, hermano, sin mancha, poniendo en orden todo lo que tenemos que poner en orden. Entonces la Biblia a través de sus mandatos nos muestra la seriedad y el valor que Dios da a la restitución, al dinero que le pertenece a Dios. Porque hoy está basado en la finanza, al dinero que le pertenece a Dios. Si Él lo dejó establecido es porque Dios le da un valor a lo que es de Él. Uno de los mejores ejemplos de poder entender
que nosotros no somos dueños de nada es que somos emigrantes. Y que cuando entramos por el aeropuerto usted solamente traía, la mayoría, un bolsito nada más. Y si alguien entró con maletas es porque traía encargos. Pues nosotros no traíamos nada. Usted traía nada más un ticket donde decía que usted había alquilado un hotel para 3 días o una semana y para allá iba. Y las recomendaciones que le dieron de acá es: no traigas mucha ropa, no traigas nada. O sea, no tenía ni cambio. O sea, nosotros no podemos hoy, que Dios nos ha establecido, que estamos bendecidos, que hoy tenemos casa, tenemos vehículos, tenemos un empleo. No podemos pensar como piensa el gato mío. Ah, no, si me piden para darle a Dios, ¿cómo le voy a dar si es mío? Recuérdense que usted no traía nada. Ni nadie lo esperaba acá, ni nadie lo conocía. Es la bendición de Dios lo que nos ha proveído. Entonces la Biblia dice que todo lo que el hombre posee, todo viene de Dios. Y nadie puede decir ser dueño de algo, como la iglesia primitiva, que hablamos de la generosidad de esa iglesia. Nadie decía ser dueño de nada, sino que todo lo tenían para la disponibilidad de las necesidades de las personas en aquel tiempo. Pero nadie decía ser dueño de nadie, de nada. Ya cuando nosotros vamos diciendo: ah, mío, 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 se nos va endureciendo el corazón y se nos hace más difícil darle a Dios o soltar. Y no solamente el dar, hermano, está basado en darle a Dios, porque la generosidad, de que es el tema que tocamos la vez pasada, está basado no solamente en devolverle a Dios lo que Él demanda, sino también que todo lo que nosotros obtenemos debe servir para ayudar a las necesidades del ser humano. Por eso se habla de generosidad. Entonces Dios le da un valor siempre a lo que es de Él. Ahora, cuando se hace una investigación, llamémosle así, sobre lo que es el número de deudas que existen en el mundo, es increíble. Los deudores en el mundo secular y en el mundo religioso. En el mundo, por ejemplo, la mayoría de instituciones de todos los géneros se ven tentados a no pagar sus impuestos al Estado. Pero hay miles y miles de instituciones que no pagan impuestos al Estado. Y usted lo va a ver acá mismo en Italia por las noticias, como la finanza anda por todos lados. ¿Y por qué inventaron tanta cosa? Y la finanza tiene controlada todas las finanzas del individuo. Por eso hoy usted encuentra un empleo, le exigen una cuenta bancaria, porque tienen que ver cuánto dinero le entra y cuánto sale. Y usted no puede gastar más que eso, porque si gasta más de eso debe demostrarlo dónde lo obtuvo. Para evitar el lavado de dinero y la evasión de los impuestos. Ese es un control que tienen a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el mismo hombre, hermano, siempre ha pretendido evadir. Usted va a buscar empleo y le dice: mira, te voy a pagar 5 horas por contrato y 3 horas en negro. Sí, señora, sí, señora. ¿Por qué va a evadir impuestos? No le están haciendo un mal al Estado, le están haciendo un mal a usted cuando se pensione. La gente en las pensiones se lamenta hoy porque dice: ay, una poca cosa me dan. Claro, no quiso pagar impuestos legales o sus contributos legales. La pensión tiene que ver con la cantidad de contributos que se pagan. Usted quiere pagar 100 de contributos, le van a dar 300 de pensión. En una vida que va a demandar 1,000 euros para sobrevivir un mes.
Pero a veces no tenemos el carácter de decirle. Por eso es que siempre les cuento la historia del pastor que se fue a comprar un vehículo y cuando llegó le dijeron, ¿qué dinero va a tener este? Porque quería el mejor, ¿no? Y le dijo, no, le dijo, le estaban mostrando otro. Le dijo, no, yo quiero este. No, le dijo, este cuesta tanto. No importa, dijo él, yo quiero este. Ahora le dijo, con este yo le puedo hacer un trato particular, le dijo el de la empresa. Usted me paga tanto en factura, y le dijo, y lo demás me lo da en negro. Y el pastor se le quedó viendo y le dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Y le dijo, no, bueno, yo soy un pastor. Y le dijo, usted tiene problema con los colores. Si yo se lo compro, le dijo, se lo compro todo en factura. Pero ¿quién de nosotros tiene el carácter, hermano, teniendo siempre la conciencia de saber que nosotros no podemos ser partidarios de colaborar con otras personas que evadan los impuestos? Porque choro y consentidor es una pena igual. Es siempre una pena igual. Entonces en el mundo secular funciona de esta manera. Hay cantidades de juicios, hermanos, abiertos. La finanza está llevando cantidad de instituciones a juicio por evasión de impuestos. Y el problema es que es más fácil pagar el impuesto mensual que pagarlo ya retenido. Porque no solo se paga la cantidad retenida, sino que también viene el aumento de intereses. Otro problema en la área secular son la circulación de cheques sin fondo. ¿No le ha pasado a usted que le pagan con cheque y no tiene fondo en la empresa? ¿Sabe miles de empleados que les han pagado y la empresa no tenía más fondo? Y acá, por ejemplo, en la Europa existe mucho que las empresas se van a quiebra y dejan a la cantidad de empleados en el aire. Y esa empresa no es que para de funcionar, cambian nombre. Cambian nombre y ya funcionan con otro nombre. Es una técnica de evasión siempre, que a veces se las permiten que el Estado, pero queda una cantidad de personas también sufriendo. Entonces hay deuda siempre, hay culpa en este tipo de personas. Entonces hay esta cantidad de juicio de los deudores que están pagando sus deudas. Hay grandes empresas que están pagando sus deudas. En el mundo religioso, cada día también aumenta la cantidad de cristianos que no le dan a Dios lo que le pertenece al Señor en los diezmos y las ofrendas. Hay deudores en la iglesia, hermano. Se cree que de cada 10 creyentes, entre 6 o 7 son deudores. O sea, no deudores de la iglesia, deudores de Dios. Entre 6 y 7, hermanos. Hay deudas con Dios. Si la única ventaja es que en la iglesia no existe ningún sistema de una institución de finanzas. Si no nos cayeran acá unos 5 ángeles. La corte de cuenta. Pero Dios advierte, pero Dios habla. Porque el propósito de Dios es que el hombre es sabio por creación. El hombre razona, el hombre piensa. Entonces el hombre puede aferrarse a los mandamientos de Dios. Lo que Dios espera es que el hombre voluntariamente pueda decidir. Por eso es que Pablo le enseña a la iglesia, dice que cada uno dé como decidió en su corazón, como deliberó en su corazón. Esa palabra de deliberar como decidió en su corazón es una palabra que nos lleva a que el hombre piensa, razona y decide. Y da alegremente.
Porque Dios solamente bendice a un dador alegre. Y esa palabra alegría tiene que ver con una persona que no esté dando por compromiso o que se quede con resentimiento. Ay, mejor no lo hubiera dado. Y hoy, ¿cómo voy a hacer para pagar esta deuda? Ay, pero es que no, entonces eso no es recibido por el Señor. Alegremente es la satisfacción. Porque aunque si de repente me quedé sin comer, pero yo le cumplí a Dios. Y alguien va a decir, pero Dios no quiere que te quedes sin comer porque le deja a Él. Claro que Dios no quiere que se quede sin comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios no es deudor de nadie. Todo lo que nosotros le tenemos que ofrecer a Dios, establecido por el Señor, está basado en pasos de fe. Todo va basado en fe. Entonces, hay cantidad de personas. Las causas, bueno, las causas es bien sencillo, porque algunos dicen, nosotros tenemos una esqueda que se llena cuando usted se declara miembro de la iglesia, que no es que es nuestro usted, pero es por cuestión de un orden, un registro. Usted cuando quiere se va. Pero ahí hay una pregunta que dice, ¿diezma usted? Y la mayoría dice, no. ¿Por qué? Porque no trabajo. Ah, ok. Entonces lo dejan con la esperanza uno. Y el compromiso, porque uno dice, voy a orar por esta persona para que Dios le abra una fuente de trabajo, porque el motivo por el cual no da es porque no trabaja. Pero resulta que cuando trabaja, tampoco lo da. Sí, no, bueno, nosotros tenemos la esperanza que cuando trabaje, pero Dios que ya conoce los corazones, ni empleo le va a dar, porque como ya lo sabe. Entonces la falta de trabajo, la falta de fe en el Señor es otro problema. ¿Por qué? Porque estamos pensando, este es un espíritu de egoísmo, ¿no? Estamos siempre pensando en la desconfianza de cómo se va a administrar ese dinero. Y eso es lo que ha llevado a todos a loquear, el liderazgo a loquear. ¿Por qué? Porque así como existen verdaderos, existen falsos. Si hay gente que está pidiendo todo esto, bueno, aún se predicaba anteriormente que los diezmos eran para el pastor. Yo cuando inicié ese pastor era alegre. Imagínense que yo agarrara todos los diezmos de acá. Acá todo se va para pagar los gastos de la iglesia. Pero anteriormente se creía que eran para el pastor. Entonces, pero con la ayuda del Señor, Dios nos guía para tener una buena administración financiera. Y la buena administración financiera tiene que ver la transparencia. Y aunque no hay obligación de poder mostrar qué se hace bíblicamente, el liderazgo no está obligado a mostrar qué se hace con los diezmos y la ofrenda, pero para nosotros es bueno decir, ahí está invertido. Ahí está. Y esto ya lo he enseñado hasta dónde llega nuestra responsabilidad como creyente, hasta el alfolí. Después parte una responsabilidad de quién lo va a administrar. Pero esa es la causa, otra de las causas también, este egoísmo y desconfianza. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Y siempre es porque a pesar de que lo da, piensa que es de él. Hay cristianos que cuando se han enojado han llevado a juicio a los pastores para que les devuelvan sus diezmos. Sí. O el caso que siempre le he dicho, compro algo para la iglesia y cuando me molesto me lo llevo. O sea, un instrumento. No, yo me lo llevo porque damos pero creemos que es nuestro. Y todo lo que nosotros damos para el Señor es del Señor. Aún si hablamos del diezmo, el 90% que queda todavía es de Él. Todavía es del Señor.
Hermana, tu esposo es del Señor. Hermano, tu esposa es del Señor Padre. Sus hijos todos son del Señor. Sus vehículos, sus casas, todo lo que usted tiene, todo es del Señor. Nosotros simplemente, dice la Biblia, somos mayordomos. Hay unos que no me dicen amén. Por eso se enseña mayordomía en la Biblia. Nosotros solamente somos mayordomos. ¿Qué es mayordomo? Administradores de una propiedad ajena. O sea, todo lo que ha llegado es del Señor. ¿Quiere tener paz cuando lo pierda? Haga la transferencia. Y cuando lo pierda, usted levantará sus manos como Job y dirá: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, esa es una gran enseñanza de un hombre que sabía que solamente era un mayordomo de Dios. Y con esa actitud, ahora Dios le regala otros hijos más guapos que los que tenía. Pero Dios es maravilloso, hermano. Si la única que no le cambió fue la esposa, pero ahí le dijo: bástate de mi gracia. Pero todo lo que llega, nosotros simple y sencillamente somos administradores. Ahora, si queremos ser buenos mayordomos, entonces Dios da con abundancia. Y lo hemos podido ver acá porque veníamos sin nada a este país y hoy Dios nos ha dado abundancia. Yo allá donde crecí, pero ni en carreta andaba, hermano. Y hoy hasta para ir a comer allá al McDonald's voy en vehículo. Y aparezco ricachón, me bajo, clic, clic. ¿Cuándo, pues? Pero todo es por la gracia del Señor. Y si trabajamos con esta mentalidad de que todo lo que llega es del Señor y yo solo soy un administrador, Dios va a soltar más. Es que en eso consiste la abundancia, no en el esfuerzo que yo haga por tener cosas, sino en cómo yo sea responsable con el Señor. Todo es del Señor. Todo. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Si Él quiere los tiene vivos, si Él quiere se los lleva, aunque sea doloroso, pero es de Él. Son todo es de Él, hermanos, todo siempre. Entonces necesitamos dejar ese egoísmo y esa desconfianza y saber que cuando nosotros le damos al Señor, Dios se encargará de usar a las personas, cómo lo van a administrar. Y luego hay charlatanes y hay quienes abusan. Bueno, de ese tipo de iglesias hay que huir. O sea, ahí no debemos estar. Pero eso no nos tiene que privar. Porque alguien ministra mal, porque alguien hace lo incorrecto, eso no quiere decir que yo voy a dejar de practicar mi fe o mi devoción para el Señor. De ninguna manera. Debería ser un reto mayor de demostrar de que cuando uno es fiel a Dios, Dios es fiel con uno. Porque eso es lo que el Señor hace. Entonces, parte del programa de Dios está siempre la restitución, hermanos, es importante para una vida libre de culpa. Es importantísima en el plan de Dios. Porque la Biblia dice que Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Simple y sencillamente que sus misericordias se renuevan cada mañana y que Él es lento para la ira. Y que a las últimas generaciones nos ha dejado en un tiempo de gracia. En un tiempo de gracia que está llegando a su final. Pero que cuando llegue al final, todas estas leyes de Dios entran en vigencia. Y lo que se podía agregar y anular en mi vida cotidiana, en lo que es el registro de mis acciones, llegará el día cuando el libro se firmó y se selló y así quedó. Y cada persona va a ser juzgada en base a cómo llegó al Señor. O después de muerto o a través del arrebatamiento. Y se va a abrir el libro de las acciones, de las obras
tanto de los inconversos como de los cristianos, para poder demostrar cuáles fueron mis actitudes de vida delante del Señor. Que seamos irreprensibles, hermanos, amén. Entonces, en este plan perfecto del Señor es importante que nosotros seamos libres. Nosotros buscamos de liberación solo cuando sentimos la fuerza de algún chamuco nada más. O sea, un demonio. Te siente que algo le perturba su cabeza, que alguien le sigue, que alguien le habla. Oren por mí, sacúdame, tírenme, golpeen, hagan lo que sea porque quiero ser libre. Pero no hay solamente opresión por vida espiritual, hermano. Hay cadenas de culpa por cosas que nosotros no cumplimos con Dios. Y que para esas cosas no necesito una liberación, una oración de liberación. Necesito ser sabio, entender la palabra y ponerme a cuentas con Dios. Mire que algunos presidentes han agarrado la Biblia como credo. El de El Salvador dijo: devuelvan lo robado. Ese fue el lema de toda su campaña política: devuelvan lo robado, devuelvan lo robado. Los pastores también debemos de estar predicando: devuelvan lo robado. El otro de Argentina dijo: quien la haga, la paga. O sea, no podemos nosotros los cristianos somos conscientes de que Dios no es solamente un Dios de amor, es un Dios de juicio, es un Dios de fuego consumidor. Eso lo sabemos muy bien y se lo queremos aplicar a la gente que rechaza el amor, que rechaza todos los juicios que hay en la tierra. Pero nosotros los cristianos no nos ponemos a cuenta con el Señor y creemos que el amor de Dios va a cubrir todo, cuando hay cosas que hay que ajustarlas. Hay que ser consciente de ajustar cuentas. Es parte de un plan de Dios. Levítico capítulo 6, versículo 4. Entonces Dios le ordena a Moisés que practiquen y que pongan en práctica. Y vea lo que dice este versículo 6:24 de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿sigue? Habla a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del sacrificio expiatorio. ¿Qué Levítico? Estamos 6:4. Bueno, algo anda mal. Tiene que ver con la. Ahí está. Ahí está. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó. Esta es la ley. O el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió, o lo perdido que halló. Imagínense, hermano, que esta ley de la restitución es hasta para lo que se encuentra perdido. No digamos del ombrelo que se lleva usted agarrando y dice: lo voy a agarrar prestado. Eso usted debería sustituir 5 ombrelos más. Porque queda terminantemente prohibido todo aquel que agarre las cosas que no son de él. Esa es la ley de Dios. Y aún encontrando las cosas en la calle, poderlo devolver. Ponía un ejemplo, Eri, predicando esta semana, del último modelo de celular que se encontró delante de su camión donde anda trabajando. Y como él lo vio primero, él contaba que el otro que anda con él decía: te lo compro, te lo pago ya. Y el celular estaba sonando. Y él decía: ¿se lo vendo a este o qué? ¿O respondo? Y él responde y le dice el dueño del celular: es mío, estoy acá detrás de ti parqueado. Y él dice: gracias a Dios que decidí responder. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos algo, hermano? Lo escondemos y a veces, aunque aparezca el propietario, no, yo no lo he visto.
Pues todo eso tiene que ver con un hurto. Viene contado delante de Dios y se abre un expediente legal delante de Dios. Todo lo que nosotros hemos tomado o hemos retenido abusivamente, hermano, se abre un expediente que se va a llevar a juicio tarde o temprano delante de Dios. Porque Dios no olvida, le dije que es misericordioso, es tardo para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Nos va a traer a juicio tarde o temprano. Porque es una ley. Y aunque en las leyes humanas hoy existen bastantes medios para que usted soborne y pague y haga tantas cosas para cuántos delincuentes andan libres porque trabajan de esta manera, pero eso es en las leyes humanas, pero delante de Dios. Decían que al cielo se podía entrar si al menos Judas hubiera estado en la entrada, pero no es él el que está. Pues era capaz de negociar, pero no es él, es el mismo Señor que va a estar ahí para pedirnos cuenta. Entonces Dios ordena a Moisés que ponga en práctica este consejo. Dice Deuteronomio capítulo 22 versículo 1: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo restituirás a tu hermano. O sea, allá por la calle iba el buey, dice: este buey gordo me lo como. ¿Sabía usted que existe una marca, no, de propiedad para todos los animales? Los dueños de la res tienen allá nosotros le llamamos el fierro, pero es un sello con la cual se quema el ternero desde que nace y lleva el diseño del propietario. Entonces, cuando usted ve un animal por la calle, lo primero que ve es ver de quién es. Y usted ya sabe de quién es. Usted ve que ahí tiene ZL, es del pastor Zúñiga López. O sea, ahí están. Entonces son las iniciales, ¿no? Pero no trate la manera de pegarle una etiqueta encima o borrarlo. De ninguna manera. Dice que si lo retenemos, se vuelve un hurto. Y la intención del corazón, porque no es solamente que lo retengo y de repente, no, yo estaba pensando devolvértelo. No, desde el momento que en el corazón se forma este deseo de retener lo que no es nuestro, pues ya le dije, se abre un expediente delante de Dios. Dice: fulano de tal, se le sigue sumando más a la cuenta. Entonces no basta, hermano, la convicción por el pecado, no basta el pesar por el pecado, no basta la confesión, todo esto está lindo, pero se necesita el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con la retribución, o sea, devolver lo que no era nuestro. Y entonces esa convicción de pecado tiene que llevarnos a esto, a la restitución. Y hay dos pasos importantes en la restitución. El arrepentimiento de lo retenido, dice Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. O sea, aunque acá está hablando del arrepentimiento de pecados, pero lógicamente que para nosotros algunas cosas pensamos que no es pecado. O sea, yo tranquilamente me quedo con el diezmo este mes y yo vivo tranquilo el siguiente mes y para mí no es pecado. Pero según la palabra de Dios, a mí se me acredita una cuenta abierta de hurto. Porque no es que no lo di porque se lo presté al Señor. Él no es prestamista. No. Todo cristiano debe ser consciente que ya el que el Señor nos dé salud
Y el que nos dé la posibilidad de realizar, nos abra la puerta para realizar un trabajo, ya ese cristiano debe ser consciente que ahí él va a ganar el 90%. Y el otro 10% es del Señor. Es de Dios, es de Dios. Es de Dios, no lo discuta, es de Dios. No, pero es que el hermano aquel, ese problema del hermano aquel es de Dios. Y antes de ese empleo, usted no tenía ni el 90, no tenía nada. Es pura provisión de Dios. ¿O no le ha sucedido que llega a buscar el empleo y se le quedan viendo de la planta de los pies a la cabeza y le dicen, no sé qué tienes tú, indio caite rajado, pero te voy a dar las llaves de mi casa? Y ahí andamos los inditos en esas grandes mansiones. Cuando a mí me llamó el apóstol Montequi, que ya lo conocía, pero cuando él me llama y me dice, Zúñiga, quiero hacer un trato contigo, yo le digo, ¿qué pasa? Quiero darte la casa, el refugio para que la ministres tú. Y yo dije, wow, si yo fuera dueña de esa casa, yo no se la diera. Y conociendo a los italianos, que un italiano abrió su corazón y me diga, para que la ministres tú. Yo lo único que dije, qué gracia la que el Señor nos da. Y otro italiano le había dicho, mira, le dijo, el único que te puede ministrar bien esta casa es Zúñiga. Y yo dije, gracias Señor, porque el orden, la responsabilidad es la que Dios premia siempre. Porque ¿quiénes somos nosotros para que venga alguien a decir, mira, quiero que me ministre esto? Si usted de la noche a la mañana va y le dan el trabajo, acá están las llaves, quédate encargado acá. Y usted entra ahí, ¿no? Como la India María, todo de plata, todo de oro. Y usted dice, wow, yo trabajé unos días en una casa que era como al triple de esto, era toda una cuadra. Y todas las paredes, todos eran armarios para zapatos. Usted abría las puertas, zapatos. Y la otra parte, todo ropa, hermano. O sea, es una abría. Y lo peor es que usted puede robar y ellos ni cuenta se dan porque tienen demasiado. Tienen cosas hasta nuevas que nunca las han usado. Pero confiaron en usted. No, es Dios, es la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, que nosotros venimos acá sin merecer nada, pero la gracia de Dios es la que nos mueve. Entonces nosotros tenemos que ser legales con Dios. Señor, yo sé que el 90% es mío y el 10% es tuyo. De todo lo que entre a mi vida. Si yo no soy fiel, voy a tener problemas. Porque seguiré respirando y viviendo por tu misericordia, pero un día me vas a cobrar lo que es tuyo. Eso lo dice la Biblia. Así que hay que arrepentirse. Y ese es un fruto que tiene que ver. El arrepentimiento tiene que ver para la restitución. Y ahí viene a devolver lo que de repente se ha quedado atrasado ahí. El diezmo atrasado es propiedad de Dios. Vea lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 6. No le haga caso a todos esos charlatanes por todas las redes sociales que esto es de Moisés, que esto es de la ley, que no sé qué, que aquí, que allá. O sea, es propiedad de Dios. Esto viene desde antes de la ley. Y esta parte de Malaquías 3 dice ahí, partiendo desde el 6. Porque yo Jehová no cambio. Esto es importante, esto yo siempre se lo he dicho. ¿Por qué los hombres pretenden pensar que los principios de Dios han cambiado? Si Dios no cambia. No cambia en principios, no cambia en carácter. Los hombres se modernizan y cambian de idea en base a las necesidades de los tiempos y quieren modificar, pero Dios se para y dice, yo Jehová no cambio.
Pero ¿quién le dijo a todos estos charlatanes que ya no se puede dar si Dios dice que Él no cambia? Si Dios cambiara, ya hubiera modificado su palabra. Pero no la modificó. Mejoró el pacto. Tomando el antiguo, mejora el pacto y lo hace nuevo. Pero Él no cambia. Mejorarlo es permitirnos el ingreso a los que no podíamos entrar. Y nos salvó por su gracia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué hijos de Jacob? Porque Jacob tiene un precedente un poco oscuro. Jacob. ¿Qué significa Jacob? Dígalo fuerte. ¿Qué tiene que ver Jacob con Malaquías si ya no era Jacob, era Israel? Porque a Jacob Dios le cambia el nombre. Ya no te llamarás más así, tú cambiarás. Desde el día que se puso a cuenta con Dios, tú vas a cambiar ya. Ese nombre no, ese nombre de mentiroso, del que roba, del que toma lo ajeno, no. Hoy te llamarás Israel, príncipe de Jehová. Pero esta es la naturaleza vieja del hombre. Y por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice el versículo siguiente: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Acá está, los padres no inculcaron, no transmitieron, no enseñaron. Y eso se lo decían que el día jueves, si no me equivoco, lo mencionaba, el motivo por qué viene Caín y Abel a presentar su ofrenda y Dios toma la de Abel y deja la de Caín. Porque Dios instruyó a Adán y Eva. Adán y Eva instruyó a sus hijos. ¿Cuál era la manera de acercarse a Dios? Uno puso atención, el otro pasaba siempre paveando, dicen los argentinos. Sí, sentado en la silla de la iglesia, pero por allá anda su mente. Y luego cuando se presenta a Dios, se le olvida cuál es la manera o el medio para acercarse a Dios. Entonces hay un proceso de instrucción. Así lo dice Deuteronomio en los discursos de Moisés. Enseña la preocupación de Dios es de que el hombre estuviera siempre enseñando a sus hijos. Instruye a tu hijo, enséñale. Cuando esté en la casa, cuando vayas por la calle, escríbele la palabra en los tindeles de la puerta, en las columnas, por donde quiera. El propósito de Dios es que los padres puedan imprimir en el corazón de los hijos la ley de Dios. Para que cuando los padres falten, los hijos van a ser igual a sus padres o mejores. Pero acá hubo un descuido de los padres y se olvidó todo y no lo guardaste. Y volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Lo que le estaba diciendo al inicio, ¿en qué? Perdieron la conciencia. Y ahí les dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios es específico: en vuestros diezmos y ofrendas. La palabra ofrenda es un término general, porque existe una variedad de ofrendas en la Biblia. Entonces no es una ofrenda del culto nada más. Hay una diversas maneras de presentar ofrenda a Dios. Y ellos habían fallado en los diezmos y las ofrendas. Ustedes me han fallado, ustedes me han robado. Y esto es grave. Esto es grave. Que en la cara le digan a uno: tu papá es Don Sata. No, pero yo voy a la iglesia, yo estoy en la iglesia. No, tu padre es Satanás. Maldito soy con maldición. Ya ser maldito es grave, pero todavía añadirle maldición, o sea, agregar. Eso es grave, hermano. Malditos sois con maldición. Habló Dios, a Israel. Es tan grave la falta de retener lo que es de Dios, que Dios
declaró a los judíos malditos con maldición. Pablo dijo una frase que debe llamarnos mucho la atención. Dijo: si Dios cortó las ramas originales del árbol, cuanto más nosotros que somos injertados. Ahora, si Dios fue duro con Israel, que es su creación, su pueblo, la niña de sus ojos, porque todos los halagos que hoy llegan a nosotros, eso fue para Israel. Eres mi príncipe, mi princesa, mi hijo, el que te toca a ti, me toca a mí. Todo fue para Israel. Y si Dios trajo juicio contra Israel, pues cuánto más nosotros hoy. Si Dios se para de esta manera, y alguien deberá estar haciendo conciencia hoy de sentirse maldito con maldición. Si yo retengo lo de Dios, por mucho que yo diga y me enoje, no, yo no soy maldito, si es que tienes cuentas pendientes con Dios, ¿y qué le vas a hacer? Llegó el general Maximiliano Martínez al paredón donde iban a fusilar a su hijo, siendo él presidente de la República. Llegó y le dijo las últimas palabras a su hijo: no te mato yo, hijo, te mata la ley. Muerto. Delante de su padre, que era presidente de la República. Pero hizo cumplir la ley. Ni una jota, ni una tilde, dice el Señor, pasará de mi palabra. Hombre que pecare, ese morirá. Los hombres podemos ser, hermanos, sentimentales y podemos nosotros, bueno, han querido anular a la iglesia para que el pecador no se sienta pecador. El discurso de hoy, de todos los libros que usted pueda leer que existen en el mundo, de todos estos pastores famosos, todos tienen que ver con un lenguaje de suavizar. Ya no se llaman más iglesias evangélicas, se llaman centros familiares, centros de recreación, centros acá. Y cuando se predica, no predique contra el pecado porque se va a molestar el pecador. Bueno, acá si alguien ha retenido algo que es de Dios, ahí está. Por mucho que yo le diga, bendito, 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 Dios dice, maldito, maldito, maldito. Y eso no lo digo yo, ni se vaya a molestar conmigo. Está ahí. Esto puede meter en coraje a cualquiera. Esto puede hacer aunque gente que se resienta con Dios. ¿Por qué tiene que ser Dios tan duro? ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios se respeta. Ahora, ¿cómo Dios repitió esto en el capítulo 5 de Hechos? Si no es que me equivoco el capítulo, ¿cómo lo repitió con aquel hombre y aquella mujer que sustrajeron? Es tan importante retener lo que es de Dios, hermano, que Dios hizo juicio instantáneo para que en la iglesia no se volviera a repetir eso. Nadie puede retener lo que es de Dios. El que lo retenga muere. Y Ananías y Zafira murieron. Y los hermanos de esa iglesia les invadió un temor de reverencia a Dios. Y dijeron, ni locos nosotros retenemos lo de Dios. Dios tuvo que sacrificar, y así sucede, tiene que sacrificar a uno para hacerle entender a los humanos que su ley se respeta y que su juicio es real. Y algunos de ellos han sido sacrificados con fin de demostrar al pueblo de que su ley se respeta. Malaquías se repite en Hechos. Lo que es de Dios, es de Dios. Ese versículo no se lo pedí yo. Vuelvan allá. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto los hijos de Jacob no habían sido consumidos. Vamos. Traed, acá está la oportunidad.
¿no le gustó el versículo anterior? Acá, hermano, el entendido entiende, el sabio entiende. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros ya no maldición. La restitución es una carta de libertad. Ya no eres más reo acusado, eres libre. Una persona con un expediente abierto no puede ser bendecido. Maldito soy con maldición. Pero si tú vienes y te pones a cuenta, yo cambio la maldición por la bendición. Póngase a cuenta de hoy en adelante. No, todos. Si usted lee minuciosamente este versículo, ¿desde cuándo comenzó a retener lo que es de Dios? De hoy en adelante me pongo, no, todo, los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, probadme. Esta expresión la mencionan todos los predicadores, porque es la única parte en la Biblia donde Dios se atribuye esto de decirle al simple y miseria de ser humano, pruébame. Por si piensas que yo soy mentiroso, que yo te engaño, que yo lo que quiero, pruébame. Y el registro de la Biblia demuestra que no hay, hermano, fuerza en un ser humano para probar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca ha sido deudor de nadie. Hay un rey que escribió y dijo, fui joven y he llegado a viejo y no he visto ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aunque Dios me dice, pruébeme, yo no estoy dudando de ti, Señor. De repente ha sido un descuido mío. Pero por si acaso, pruébame, dice el Señor. El Dios de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. Y acá ya se desata, hermanos, porque cambia, la restitución cambia el estado de la persona, porque las ventanas significan posibilidades, nuevas fuentes de ingreso, de bendición. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Bendición con abundancia. Allá era maldición con maldición. Acá es bendición hasta que sobre y abunde. Pero el diezmo atrasado es propiedad de Dios, porque Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Quiero ir para ir concluyendo. Entonces, todo el diezmo tiene que ver porque hay muchos creyentes que tienen diezmo retenido o ofrendas retenidas desde hace mucho tiempo. Y conservan esos diezmos atrasados y los utilizan como que si les pertenecen a ellos, pero la Biblia dice que son propiedad de Dios. Simple y sencillamente que nos hemos rehusado a ponernos en su tesorería, que es el alfolí. Trae todos diezmos y ofrendas al alfolí, páselos a la tesorería de Dios. Y usted va a quedar absuelto de todo lo que la culpa que puede tener. Entonces hay dos casos, y uno de ellos está en Génesis capítulo 28, el caso de de Jacob. Ahora Jacob va huyendo de su hermano por todas las tramas que le había hecho a su hermano. Esto lo hemos enseñado tantas veces, porque le había robado a su hermano. Primero le robó la primogenitura, le compró
Y acá va la artimaña de Jacob, pero aparte de eso también va el descuido de Esaú, que él era el primogénito y que tenía responsabilidad como primogénito espiritual y también legal delante de los hombres. Pero él era un hombre que no le importaba la primogenitura y la negoció con Jacob y Jacob se la compró por un plato de lentejas. Un salvadoreño no tan fácil caía en eso porque no comemos lentejas. Pero cuando venimos a Italia y los hermanos ecuatorianos nos prepararon la menestra de lentejas, hoy no paramos de comer lentejas. Qué tan sabroso haber sido este guiso de lentejas. Tenía tanta hambre. Es que con hambre todo es bueno, hermano, también. Pero vendió, hermano, negoció y vendió su primogenitura. Luego después David, ayudado por su mamá, también le roba la bendición del padre. Y esto lo hemos enseñado en el sacerdocio de cada cristiano. La importancia primero de la primogenitura, después en lo que tiene que ver con la bendición del padre, porque a Esaú la primogenitura no le importaba, pero por la bendición sí, ¿no? Y que lo material sí le gusta a la gente, pero la responsabilidad espiritual no. Y Jacob dijo todo o nada. Y lo obtuvo de una manera incorrecta y va huyendo. Y acá en este capítulo en el que estamos se encuentra con Dios allá en la ciudad de Luz. Le dije Génesis 28. Yo dije el trillo que íbamos a tener ahí. Y ahí se encuentra a Jacob con Dios, va huyendo desesperado. La mamá lo manda para donde su tío, para que vaya para allá a esconderse. Y ahí Dios le habla, se le presenta, porque Dios es misericordioso, hermano. O sea, Dios se nos ha presentado a nosotros. El evangelio no es una cosa solamente de salvarnos, sino que Dios quiere bendecirnos. La salvación es un proyecto de vida, de bendición, enfocado en la eternidad, pero con bendición terrenal. O sea, Dios no tiene problema para bendecirnos. Es el Dios de la abundancia. Y entonces Jacob le propone a Dios en este sueño que él tiene. Y Dios se presenta y entonces él quiere probar si de verdad es Dios con todo su temor que lleva. Hoy en este tiempo los hijos temprano se van de casa, pero en el tiempo antiguo no era así. Los hijos crecían en el hogar y ya salir lejos para uno era, no había navegador, no había toda la información que hay hoy. Imagínense el miedo que llevaba este joven. Y Dios se le aparece y él le pide 5 cosas a Dios y al trato de esas cosas le dice: yo voy a volver acá a este lugar. Tanto así que hizo un voto con Dios, hizo un trato con Dios y derramó aceite en aquella piedra, la puso ahí y dijo: voy a regresar a dar mis diezmos. Ay, mi Diosito lindo, como. Y Dios le cumple 4 cosas: que me vaya bien, que me protejas, que me vistas, que me des de comer. Y todo Dios se lo puso en bandeja. Mire, si usted es fiel con Dios, usted no depende de las leyes del Estado, ni de la crisis económica, ni de la carencia de empleo. O sea, usted haga tratos con Dios, sea fiel con Dios y Dios se encarga de liberar todo. Pues no hay ningún problema. O sea, no, que yo vine acá, que mejor me regreso, que esto está duro acá, que no sé qué. Claro, el que está duro es el corazón. Pero si venimos y ajustamos nuestras cuentas con Dios, Dios va a soltar así. Y Dios te suelta confiando en nosotros. Porque no vaya a creer que lo que tiene hoy, para aquellos que tienen deuda con Dios, tiene hoy es porque Dios olvida y todo. No, no, no. También a Jacob pasó 20 años. La Biblia dice que se fue y 20 años vivió Jacob después de haber hecho aquella promesa. Dios le dio 2 mujeres en vez de una. Este sí que fue bendecido. Digo fue bendecido porque eran 2 mujeres con una sola suegra. Porque ya tener 2 suegras, imagínense.
Le dio 2 mujeres, le dio hijos, hizo tramas porque su nombre era un mafioso ¿no? Y comenzó a hacer un trato para las ovejas que nacían, hasta el grado que él se volvió más rico que su suegro, su tío. Y pasados los 20 años, se aparece el dueño de todo, de aquel que le había hablado allá en su casa, allá en su trabajo, allá cuando no tenía empleo, allá cuando le estabas orando a Dios. Si tú me bendices, Señor, si tú me das una esposa, Señor, si tú me das un empleo, Señor. Ahora, a ese Dios que un día le hablaste en angustia y que comenzó a soltarte y que vivís en bendición, ese mismo Dios te habla hoy. Porque pasado 20 años se le presenta y le dice: hijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que te habló allá en la ciudad de Luz cuando venías huyendo, desnudo, sin nada. Quiero que vuelva para allá. Y tiene que volver. Y Dios no le había cumplido todavía la última, que era la angustia, porque el hermano mayor había decidido matarlo. Y esa no te la cumplo. O sea, una tranquilidad espiritual, tienes que tener un cumplimiento. Y él va camino de regreso. Y ahí está la gran batalla de Peniel. ¿Cuál es el problema por el cual los hombres somos injustos? Es nuestra naturaleza pasada. El Jacob que se esconde en nosotros. El que está en grado de usurpar, de robar, de tomar, de retener, no importa, y vivir sin temor de Dios, creyendo de que la vamos a pasar siempre tranquilo, y no es así. Tuvo que encontrarse ahí. Dios nos va a llevar siempre, hermano, hasta lo estrecho, lo estrecho, lo estrecho, y hasta que nos demos cuenta que necesitamos su mano liberatoria. Y aquella noche, en su angustia y en su dolor, porque estaba a punto de perder su familia, su hermano había jurado matarlo y está viniendo a su encuentro porque sabía que iba para ahí, aunque Dios ya había cambiado el corazón, pero él no lo sabía. Estaba en angustia y se va y lucha con Dios y quería retener a Dios. Y no te dejaré hasta que me bendigas. Y de madrugada el ángel le pregunta: ¿y cómo te llamas? Jacob me llamo. Y cállese la boca, usted no se llamará más Jacob. Es que lo que retienen lo de Dios van a tener que tener su encuentro en Peniel. Póngase de pie, por favor. Y vas a tener que pelear tu batalla para defender a los tuyos. Imagínense cuál era la angustia de Jacob, su familia, sus mujeres, sus niños. Él decía: son tiernos mis niños, ¿no? ¿Cómo podrán enfrentar todo esto? ¿Saben la crisis que llega a los hogares? Hay hogares que están fracasando en sus matrimonios, en su familia, con sus hijos, se están perdiendo simple y sencillamente porque tienes que encontrarte con tu noche en Peniel. Hay que entregarle todo a Dios. La Biblia dice: y peleó Jacob con Dios. Pelear significa, porque es duro liberarse de las raíces que uno tiene, hermano, en la naturaleza pasada y que lo tienen atrapado. A uno es duro. Uno se resiste. Cuando uno no quiere hacer lo que se debe hacer, se resiste porque hay raíces ahí. Y Dios le dijo: yo voy a cambiar tu maldición por bendición. Cambiaré tu nombre. Israel será llamado. Se fue. Se encontró con su hermano y todo fue paz, amor y paz. Siguió viviendo hasta que se le aparece Dios de nuevo y le dijo: te quiero en Betel. Y tuvo que ir allá. La Biblia no especifica que Jacob devolvió los diezmos en un versículo, pero sí habla que llegó hasta ahí y tuvo que erigir un altar. Ahí murió una de sus esposas y derramó libación y aceite, y generalmente deducimos, porque no existía ningún hebreo que erigiera un altar al Señor y que no se presentara con justicia delante de Dios.
tuvo que devolverle a Dios lo robado. Zaqueo. ¿Se recuerda de Zaqueo? Bueno, se paró en medio de la cena y dijo: si en algo he defraudado a alguien, yo lo voy a devolver, dijo, cuadruplicado. Y bueno, al Señor le gustaban las fiestas y le gusta que le hagamos cultos y cantemos y todo, pero hay cosas que no desatan la liberatoria. Porque uno puede sentirse gozoso porque el culto estuvo alegre, pero irse siempre arrastrando las cadenas. Y Dios lo que quiere es que yo vaya libre de cadenas. Y eso no es por gozarme en el culto, ni por danzar, ni por cantar bonito. Eso es por ajustar cuentas con Dios. Y estaba cenando el Señor, y cuando Zaqueo se pone de pie y dice: si en algo he defraudado a alguien, yo lo devuelvo, como dice la ley, cuadruplicado. El Señor se levanta y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No es el día del culto alegre, no es el día que hicimos tanto rumor, es el día que el hombre fue tocado en su corazón, se rindió ante el Señor, se arrepintió y le dijo llorando: Señor, ayúdame, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Recién ahí el Señor dice: hoy llegó la salvación a esta casa. Que la salvación no es un cuento de adherirte a un grupo y de pertenecer ahí. La salvación es un gozo permanente en el corazón. Es una disponibilidad que cuando tú escuchas de Dios hacer algo, tú dices: yo soy ese, debo de hacerlo, debo cumplirlo. Porque el cristiano salvo y el cristiano libre es el que devuelve lo que ha retenido. Maldito soy con maldición, o si no, dice: probadme en esto y yo voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Según algunos estadísticas, cada vez que se predica un mensaje de esto, hay muchas personas que deciden cambiar. Y han preguntado: ¿cómo podemos hacer para ponerme a cuentas con Dios? Si Jacob tenía retenido de 20 años, no es fácil dar lo que yo debo en un mes, pero dar lo que debo de 20 años es difícil. Entonces hay algunos consejos en lo cual, si usted quiere ajustar sus cuentas, se presenta a la tesorería de la iglesia y dice: hermano, quiero ajustar mis cuentas de tal tiempo, pero quiero hacer algo escrito con promesa. No lo tengo hoy, pero le voy a pedir al Señor que me ayude a cumplirlo. La otra cosa es: si usted sabe que no puede cumplir en pagarle a Dios todo lo que tiene retenido, quebrante su corazón delante del Señor, arrepiéntase y póngase a cuentas con Dios de ahí para adelante. Pero no busque la mejor opción, haga lo que conviene hacer a fin de estar a cuentas con el Señor. Y que el Señor pueda expresar sus palabras que dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No escuche las redes, no escuche los falsos sermones, escuche los principios de Dios y pruébelo, funciona, porque es un principio de Dios. Cierre sus ojos. Y yo quiero orar por gente que de repente está a cuentas con Dios, pero que tiene ese problema de dar, hace fatiga. No tenga vergüenza, hermano, no tenga vergüenza. Usted puede dejar su silla y venir acá. Yo quiero pedirle al Señor que le ayude, que nosotros seamos gente fiel, que este expediente se abre hoy. El expediente suyo puede ser sacado hoy de allá del archivo celestial y ponerlo en la presencia del Padre, para poder tener una asamblea liberatoria, a fin de que hombres y mujeres sean libres de su fe, sean libres de su relación con Dios, que puedas paralizar cualquier problema que se está dando en la familia, esos problemas matrimoniales, problemas con los hijos, desobediencia, se están desbandando, andan haciendo lo que quieren ahí. El Señor dice: probadme en esto, y Él va a traer estabilidad. Él va a reprender el devorador también, que se come todas las finanzas, que destruye, porque lo que no le damos a Dios
siempre siempre se va a gastar. Se gasta más de la cuenta. Y cuando le damos a Dios, porque todos creo que hemos pasado por eso, no le doy porque no me alcanza. Pero el día que decidimos ajustar las cuentas con el Señor, sí nos dimos cuenta que el Señor hace alargar y suplir todas nuestras necesidades.